Hola y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Areito. Muy bien, muy bien. Hola Melissa Hola, Oscar. y hola oyentes. Este es un episodio súper especial, no solamente porque es el episodio, bueno, no le vamos a poner un número todavía, pero es un episodio muy especial porque es nuestro primer episodio con un invitado que, bueno, no es de acá, De acá de es de República acá de República Dominicana. Dominicana. Ujú. Es nuestro primer invitado que nos va a hablar de, bueno, van a tener una pista quizá lo que nos están viendo por YouTube con la foto que hay de fondo. Pero antes de yo hacer cualquier tipo de introducción, quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado Juan Manuel Posada. Asimismo es. Ujú, Buenísimo. Muchísimas ujú. gracias por la oportunidad de poder conversar con sus radioescuchas de este hobby que yo tengo, que se está convirtiendo en una pasión. Y es tal así que, bueno, vine a República Dominicana acompañando a mi esposa y dije, bueno, voy a saludar a estos amigos a los cuales sigo desde hace bastante tiempo porque tenemos los mismos intereses y dije, bueno, vamos a estrechar relaciones y lo que menos me esperaba era participar en un programa de radio. Muy Bueno, nosotros aprovechamos bien. la visita de Juan Manuel justamente para, bueno, para a escuchar un poco de su proyecto, conocer un poco de su proyecto, ver la historia detrás y hasta cierto punto creo que quizás hasta conectar con nuestra cultura y nuestra identidad aquí en República cien Dominicana. por ciento. Ujú. Entonces, a ver, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten ellos mismos como quieren que los conozcan. Muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Posada López. Soy hijo de migrantes españoles que fueron desde Asturias, España, en los años 50 a Venezuela. Allí se establecieron y formaron una familia. Mi hermana Ángela y yo nos criamos allí, la educación de primaria, bachillerato, universitaria. Yo me formé, me gradué como biólogo marino y he ejercido toda mi vida y sigo ejerciendo como biólogo marino, tanto en Venezuela, después en Puerto Rico hice los estudios de posgrado, regresé a Venezuela a trabajar en investigación y docencia en la Universidad Simón Bolívar y en el 2011, por oportunidades de trabajo de mi esposa, nos fuimos a Panamá y nos establecimos en un área que se llama Clayton, que durante la época de la presencia de los norteamericanos en lo que era la zona del canal, e inclusive después de que ya se acabó la zona del canal, pero se mantuvieron las bases militares hasta el año 1999, esa zona era el Fuerte Clayton, que luego se transformó en la Ciudad del Saber. Es decir, una infraestructura que estaba destinada a entrenar a personas en el arte de la guerra, después fue aprovechada para crear ese espacio para fomentar el conocimiento. Allí están, por ejemplo, universidades, Ujú. instituciones, tanto organizaciones no gubernamentales, tanto panameñas como regionales como internacionales. Por ejemplo, la FAO está allí, PNUD está allí. Ujú. Entonces, un centro de conocimiento, de compartir. Allí está la organización con la que yo trabajo, que se llama Fundación Mar Viva, que es una organización no gubernamental dedicada a fomentar la pesca y el turismo responsable en las comunidades eh, del Pacífico de Costa Rica, de Panamá y Colombia, eh, pero en ese entorno arquitectónico donde nos establecimos, pues yo empecé a ver una infraestructura bastante particular Ujú. que me llamó la atención. Por supuesto, recién llegado a Panamá, también empecé a comprar libros para entender la geografía, la historia, y me apasioné con la historia. Ujú. Y bueno, fue así como entonces, primero tomaba fotos antiguas, ubicaba fotografías antiguas, tomaba fotos actuales y lo compartía con la familia, eh, pero tardé hasta el año 2020 de formalizar eso en una página, en un sitio en Instagram, ¿no? Que se llama. Que se llama Canal Son PTY. Sí. Y a ver, el nombre de dónde viene. Bueno, de la zona del canal, Ujú, ahora siempre se denomina la antigua zona del canal ujú. o el área canalera ahora, pero en la época de los norteamericanos, cuando ellos comenzaron a construir el canal de Panamá,
el tratado que se firmó le otorgó a los Estados Unidos una franja donde ellos ejercían soberanía. Exacto, que tenían control sobre... Donde ellos tenían control. Quizás no debo usar la palabra soberanía, pero donde ellos tenían control, ¿no? Y tenían sus leyes, tenían todo el sistema, era de los Estados Unidos. Y eso en su momento se firmó a perpetuidad. O sea, los norteamericanos tenían un espacio geográfico dentro del territorio panameño. No era como Puerto Rico, que es un estado espacio libre asociado. un espacio un libre territorio, como ellos le dicen, overseas territories, como sí, un territorio está anexado, americano. está anexionado. Diríamos que lo que había allí era una autorización para utilizar ese una espacio. zona especial. Una zona especial. Podemos decir Sí. una tipo base militar, quizás tipo Guantánamo, ni siquiera. No era porque era parte civil y era parte militar. Y era más un tema Sí. comercial, ¿no? El control sobre ¿verdad? Todo lo que pasa por el canal. Eso fue un acuerdo, ¿verdad?, que se hizo con Estados Unidos, de que Estados Unidos iba a tener control sobre la parte No, y es muy económica, interesante. Y era Estados Unidos estaba pensando construir el canal por Nicaragua, porque cuando le presentaron las condiciones al gobierno de Colombia, Panamá en ese momento era territorio colombiano, Colombia dijo, hey, yo no te voy a ceder ese espacio a ti, eso va a ser territorio colombiano y nosotros ejercemos soberanía en ese espacio. Estados Unidos no quería eso. Entonces, pues no firmaron el acuerdo y pensaron irse a Nicaragua. Un ingeniero que estuvo trabajando durante la época que los franceses trataron de construir el canal de Panamá y fracasaron por diferentes dificultades, él dijo, no, yo quiero recuperar la gloria de Francia en el esfuerzo que hizo por construirlo en Panamá, y empezó a hacer una serie de negociaciones, y en ese momento había ciudadanos en territorio de Panamá que querían independizarse de Colombia. Y este señor aprovechó y negoció con los Estados Unidos un acompañamiento militar si Panamá declaraba la independencia. Entonces los civiles declararon la independencia. Estados Unidos lo que hizo fue colocar dos barquitos, uno del lado del Pacífico y otro del lado del Atlántico. Neutralizaron a las fuerzas militares colombianas y se declaró la independencia. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Para 1903. 1903. Entonces, lo curioso aquí es que la condición que había puesto este señor francés, Ferdinand de Lesseps, Ferdinand de Lesseps es el que construyó el canal de Suez. Bueno, el que construyó el canal de Suez, en Egipto, trató de implementar el mismo sistema de exacto. un canal al ras del suelo. Y eso fracasó. Y por eso justamente fracasó. Uno, por esa, que lo habíamos mencionado, que varias razones. Una fue que él trató de hacerlo a nivel y había muchos deslaves, porque tenían que abrir la cordillera, entrar por el medio de la cordillera central de Panamá, y eso provocaba deslaves. Y luego el paludismo y la malaria. Es que aunque se ve la ruta que sea la ruta más corta, lógicamente hay un sistema montañoso bastante abrupto. Claro. Que es justamente el istmo de Panamá, que es donde coinciden, chocan las placas tectónicas de América del Sur y América del Norte. Claro, además... Sí, dígame. No, porque Sí. de hecho incluso para mí fue muy fascinante entender que el nivel del océano Atlántico y del Pacífico es distinto, y que eso juega un rol en la forma en que se va llenando, bajando el agua. No, pues mire, ese es algo que es común denominador. Todo el mundo piensa que el Pacífico y el Atlántico están a diferentes alturas. Pero y no. Están al mismo nivel. Y entonces, ¿por qué se cree eso? Bueno. ¿Y por qué hay que hacer ese juego de llenar y vaciar? Ahí está lo interesante. Hay un río en Panamá, el río Chagres, que es indómito. En Panamá llueve muchísimo, y cuando caían pues las lluvias, la cantidad de agua que pasaba por el río Chagres se llevaba por delante la vía férrea que se utilizaba para remover todo el material, toda la roca que se estaba removiendo para poder hacer ese canal a nivel. Entonces, bueno,
pues obviamente se les iba el presupuesto en eso, además de lo que mencionamos antes de las enfermedades, y bueno, fracasaron. Los norteamericanos cuando llegaron dijeron, no lo podemos hacer a nivel, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces ellos dijeron, bueno, si represamos el río Chagres para controlar ese carácter indómito, podemos entonces construir un lago artificial al cual accederemos mediante esclusas, mediante esas escaleras que suben 3 niveles del lado del Pacífico y 3 niveles del lado del Atlántico. O sea que al final lo que cruza a los barcos es un río. Un lago artificial. O sea, un lago artificial que se formó de represar un río. Sí. Ya, o sea, que es como una avenida de agua que han creado. Sí. Entonces hay porciones que son estrechitas, por lo menos la del acceso a las primeras esclusas es estrecha, subes y llegas al lago que es que es amplio, es enorme. Para quienes nos están escuchando, imagínense subir un barco de estos enormes que traen un montón de contenedores a la altura quizá del embalse de la presa de Valdesia, acá en la Cordillera Central, para que tengan un contexto nacional, y de nuevo bajarlo. Exacto. Para que vuelva a nivel. Pero mira qué bueno que se aclaró eso, porque yo era de la que ni siquiera entendía cómo era posible. No, yo mismo todavía. Cómo era posible cuando me decían que dos océanos el agua no funciona así. Sí. El fondo puede variar, pero el agua va a estar siempre, obviamente, al mismo nivel. Pero, claro. O sea, es una... Pero es común, o sea... Mucha gente lo piensa. Muchísima gente. Yo lo pensaba así también. El grueso de las personas piensan que es así. También hay rescatar, y escúchame que me entrometa en la historia, pero que ya el canal de Panamá era una ruta de conexión, no solamente entre Norteamérica y Suramérica, porque por ser un puente físico, natural, geográfico, natural entre ambos continentes, pero también entre ambos océanos, inclusive desde antes de la llegada de los europeos a lo que es hoy en día Panamá. Claro. Y llegado ya el siglo XX, ya 400 años después de la llegada de los europeos, igualmente también habían ya otros intentos de conectar ambos océanos. Pero creo que el primero fue México, con una ruta de ferrocarril que trató de conectar el istmo, no me acuerdo de cuál nombre. También los intentos de los americanos de hacerlo a través de Nicaragua, pero también había un sistema de ferrocarril antes de la construcción del canal en Panamá. Primero diríamos que en la época de la conquista española, en el oro que se saqueaba de Perú, el oro y la plata que se saqueaba, se llevaba por barco hasta Panamá, hasta el Pacífico de Panamá, y se cruzaba por el istmo a pie, con mulas, por lo que se llama el camino de cruces, un camino empiedrado. Y desde el lado del Caribe panameño, en la comunidad de Portobelo, allá había una aduana y eso se llevaba hacia Europa. Luego vino la fiebre del oro en los Estados Unidos, en el lado de California. Correcto. Eso a 1870 por allí. Claro, para los que vivían en la costa oeste, tratar de ir a vivir esa aventura en California, atravesando todos los Estados Unidos, donde había pues conflictos con las comunidades indígenas de los Estados Unidos, no había un ferrocarril transcontinental, cruzar por tierra era una oceánico. Travesía de meses. Claro, y si te ibas por mar, pasando el Cabo de Horno, era también una travesía de 3 meses, además enfrentando unas condiciones de navegación muy severas al sur. O sea que a pesar de que las condiciones climáticas quizá en Panamá no eran las más adecuadas para cruzar a pie, era más corto y era más práctico. Sí, era más muy barato. riesgoso, porque además estaba el tema de la fiebre amarilla y de la malaria, que pues, si el mosquito te picaba, pues te inoculaba el parásito y pues te morías, ¿no? Ahí quedaste, claro. En pocas palabras. Entonces, un grupo de norteamericanos, inversionistas de Nueva York, dijeron, oye, vamos a hacer un ferrocarril transoceánico que llegara del Caribe hacia el Pacífico. Consiguieron la autorización y lo hicieron en un tiempo relativamente corto, porque obviamente no construirlo para ellos era pérdida. Entonces, bueno, con eso entonces se habilitó
ese tráfico o ese movimiento de personas y de mercancías. Se agilizó, se agilizó. Entonces ya teníamos una vía de comunicación. Pero como tú bien mencionaste... ¿En qué año es eso, por favor? Eso, como 1875, por ahí, no tengo ahorita la memoria, la fecha exacta. Finales del siglo XIX. Sí, exacto. Lo que estaba de moda, el ferrocarril. El ferrocarril. Y ese es el primero que hay para conectar el océano, el mar Caribe o el océano Atlántico con el océano Pacífico, ¿no? Y una pregunta, entonces, ya que está toda la parte, ¿verdad?, fascinante del canal como tal, ese complejo que usted describe, que se formó en torno, en el cual ahora usted trabaja y donde está la fundación y todo este nuevo uso que se está dando ahora, que es súper interesante, que ahorita podemos hablar más de eso, del presente, pero cuando los americanos se establecen allí, empiezan a formar este complejo, ¿cuál es la lógica de ellos cuando se instalan ahí? Porque los Estados Unidos en ese momento estaba expandiendo su poder en el continente. Estaba la doctrina de Monroe. La doctrina Monroe, la correcto. famosa doctrina de Monroe. Y era el objetivo, era dejar esa huella o tener esa presencia. Sí, era un expansionismo que ellos tenían de dominación. Estaban recién salidos de la guerra hispanoamericana cubana. Correcto. Donde justamente adquieren Puerto Rico, adquieren Guam, adquieren Filipinas, si no me equivoco, y el mismo Cuba también estuvo durante un tiempo ocupado. Sí. Y inclusive aquí, 1905, la primera, no fue una ocupación como tal, pero hubo una invasión que de hecho se desmontaron los marines en Villa Duarte y bombardearon Villa Duarte. Que la idea precisamente era esa, ellos siempre andaban como detrás de esos puntos, digamos, estratégicos. Y el Caribe. Aquí fue la península de Samaná, las aduanas también en un momento dado, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa forma que toman esos lugares que ocupan los americanos? ¿Qué tipo de cosas ellos establecen en esos lugares? Porque yo me imagino que incluso muchos de esos soldados y de personal que vino creó descendencia en Panamá, ¿o cómo fue eso? Sí, o sea, ¿cómo fue esa...? Muy interesante porque inclusive ya durante la construcción del ferrocarril, siendo Panamá, diríamos, una región que estaba poco poblada, una densidad de población baja, tuvieron que reclutar mano de obra en otros países. La reclutaron en China, la reclutaron sobre todo en las Antillas, en las islas del Caribe, ¿no? Ahí reclutaban la mano de obra y eso luego se repitió cuando la construcción del Canal de Panamá por parte de los norteamericanos. Vino muchísima gente de Barbados, muchísima gente de Jamaica, como jornaleros, y que luego se quedaron. Entonces yo me imagino que eso generó como una cosa multicultural, gente Panamá es un crisol de razas, lo llaman. O sea, porque hay una comunidad griega importante, hay una comunidad china importante. Ayer estábamos con unos amigos cenando y decíamos que no hay nada más panameño que un desayuno chino. O sea, es la verdad. O sea, el panameño se reúne con su familia los domingos en la mañana en restaurantes chinos para desayunar. O cuando tú vas a una fiesta, saliste en la madrugada y te vas para un restaurante chino a desayunar, ¿no? Entonces, o sea, hay un vínculo muy, muy, muy estrecho. Pero de muchísimas otras nacionalidades. Por ejemplo, los españoles. Hubo una importante influencia de España en la construcción del Canal de Panamá, que primero comenzó reclutando a trabajadores de origen gallego que vivían en Cuba, que resultaron ser muy competentes, y el empresario o el agente que los trajo de Cuba, como ya, claro, Cuba estaba en ese momento en crisis económica, pues esta gente se fue a buscarlo a Galicia, al pueblito donde esta gente de Cuba había emigrado. Entonces, sí, hay mucho gallego en
en Panamá, pero no viene de cualquier parte de Galicia, viene de un pueblito que se llama, creo que Carbañiño. Una pregunta, Juan, ¿entre cuáles años se construyó el Canal de Panamá? Para yo más o menos orientarme. Sí, 1906, 1913. 1913, sí. súper. Y entonces los primeros esfuerzos fueron, por supuesto, a ampliar la ruta, construir las esclusas, pero hubo un rol muy importante que era combatir la fiebre amarilla y la disentería. Sí. Entonces, allí un militar, el general Gorgas, que venía, también conocía la experiencia de Cuba con el paludismo y la fiebre amarilla, y ahí se dieron cuenta de que era un parásito que transmitía el zancudo, porque antes se pensaba que era algo malo que estaba en el manglar, que olía mal y que eso, de eso, por eso viene el nombre de malaria, ¿ves? De mal aire, o sea, esos vapores pestilentes que emanaban del manglar era lo que enfermaba a la gente, pero no era un zancudo. Del mismo Gascue. Porque que la gente se sale de la ciudad intramuros, se salen justamente por esos malos olores que vienen del río, que provienen de esos mismos manglares y se van a espacios abiertos y en contacto con la naturaleza. Mire, yo le preguntaba lo del año porque me resulta muy curioso que a inicios del siglo XX República Dominicana vivió relativamente un contexto parecido. Y quizá los que nos están oyendo y quien habitualmente saben que tocamos temas de historia o arquitectura de República Dominicana se estarán preguntando, ¿pero para qué estamos hablando de Panamá? Cuando quizá en nuestro contexto nacional no tiene nada que ver, pero la realidad es que sí. Parte de las razones por la cual estuvimos muy entusiasmados de invitar al señor Juan es justamente de que veamos esos paralelismos, porque la realidad es que República Dominicana no se desarrolló en una burbuja aislada de todo un contexto regional, sino que todo lo contrario. O sea, había una movilidad increíble donde probablemente inclusive dominicanos, no sabemos si sí o si no, pero dominicanos se fueron a trabajar a Panamá, pero lo que menciona el señor Juan de que, por ejemplo, emigrantes de las Antillas Menores fueron, o de las Antillas Anglosajonas, mejor dicho, fueron a trabajar a Panamá, es algo que compartimos con ustedes, porque justamente aquí en San Pedro de Macorís hubo una comunidad muy grande de personas que vinieron de Tórtola, de las Islas Tórtola, de las Islas Vírgenes, que pues hicieron una impronta cultural muy linda, que hoy en día es lo que nosotros conocemos como los Guloya, que es un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, quiero que en el resto del episodio ustedes tengan eso pendiente de que piensen inclusive hasta de la misma intervención o de la misma incidencia de los Estados Unidos en la región y de cómo ambos de nuestros países sufrieron y vivieron y experimentaron y manejaron esa relación. No, y de hecho, este porque país. a veces se considera, ¿verdad? A veces nosotros como región Caribe insular nos olvidamos de que hay un gran Caribe que es también continental, o sea, que la parte de Centroamérica, hay una parte de México que es caribeña, una parte, o sea, Venezuela, Panamá, Colombia, que tienen su Caribe y que forman parte de todo el tema de la unión con el agua, que es lo chulo de este tema, o sea, cómo el agua une a una región. Así es. Porque es algo necesario, porque trae comercio, porque trae vientos, porque de todo. Y bueno, y usted también sabe algo de temas de ecosistemas y de naturaleza, ¿verdad? Sí. Que también es algo que compartimos y que me imagino que ha sido interesante también en ese sentido estar ahí, en ese ecosistema, digamos, de humanos, infraestructura y naturaleza. Claro. Y no solamente algo en ese sentido, sino que también es gracioso de que la misma comunidad del Gran Caribe, hay una movilidad y un compartir muy enorme. Porque, por ejemplo, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, se va a Venezuela en un exilio. O sea, en un momento difícil en que había una represión política acá fuerte, pero igualmente los cubanos vienen para acá, para la isla durante la guerra hispanoamericana. De hecho, tenemos hispanoamericana. Tenemos un Máximo Gómez, un José Martín, que vienen justamente a recaudar fondos acá. Así que ninguno de estos países, aunque queramos pensar que somos una isla aparte, separada de todo lo otro, hemos estado nunca en una burbuja. Así que dicho todo eso... No, y yo me comprometo que cuando regrese mañana a Panamá... ¿Mañana ya? Mañana, sí. Agarramos el último chin del viaje. Voy a ir a la biblioteca de la Autoridad del Canal de Panamá porque ellos tienen un archivo que conserva la ficha de los trabajadores del Canal de Panamá. Mira. Porque bueno, todas esas personas
eran reclutadas y había que prepararles un expediente. A ver cuántos dominicanos A ver, aparecen exacto, a lo ahí. mejor, mira, hay un libro, como les dije, dedicado a la presencia de los españoles en Panamá, que contribuyeron a la construcción del canal, y la comunidad española en Panamá construyó un monumento para ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo les prometo informarles, por favor, y compartir, si logro identificar nombres, el nombre de la persona, de qué comunidad vivía, y entonces a lo mejor aquí podemos ubicar a familiares, o sea, vamos a ver qué pasa. Esto están haciendo aquí ahorita, vamos a ver hasta dónde nos llega. Chulísimo. Y entonces, a ver, como yo le preguntaba ahorita, por ejemplo, la fundación en la que usted trabaja, ¿qué tipo de investigaciones, por ejemplo, o trabajos se han hecho con relación a la relación de ese contexto natural? Porque como hablábamos ahorita, yo me imagino que en ese entonces eso era pura jungla, ¿no? O sea, porque era, como ciudad no había, me imagino. Sí, había pueblitos que se habían desarrollado por la construcción del ferrocarril, pero era básicamente jungla. Todavía uno toma el ferrocarril porque ahora el ferrocarril todavía se mantiene para el movimiento de contenedores, pero la empresa privada que lo administra también ofrece eso como un atractivo turístico. Y no todos los días, pero por lo menos todos los fines de semana hay un viaje entre Ciudad de Panamá y Colón, que es el otro puerto, ¿no? Muy chulo. Sí, y nosotros lo hicimos como familia y vas entre la selva, y vas sobre rellenos que se hicieron en el lago Gatún. Entonces es un espectáculo, la verdad que entonces claro, yo sí digo, si en ese momento cuando se emprendió esa magna obra, a lo mejor hubiésemos estado nosotros los biólogos, nos hubiésemos opuesto a la intervención del medio ambiente porque bueno, obviamente tiene consecuencias, ¿no? Sin embargo, en Panamá entendía, e inclusive ya lo habían visualizado los norteamericanos, que había que construir un nuevo juego de esclusas para que barcos más grandes y más anchos pudiesen pasar. De hecho, después que se construyó el canal de Panamá, que se fabricaron barcos más grandes y más anchos, esos barcos fueron denominados post-Panamá, porque no tenían las medidas del canal. Y eso lo que tenían que hacer, llegaban al puerto del lado Caribe, dejaban sus contenedores, por el ferrocarril se trasladaban al Pacífico y seguían la ruta con algún otro barco. Panamá hizo una consulta pública para que la gente votara si querían ampliar el canal, porque eso significaba dos cosas. Uno, endeudarse, y otro también hacer una intervención de lo que es el área de la cuenca del canal. Pero la gente votó, se aprobó y la obra se construyó, un consorcio donde participaban empresas de otros países, pero también panameños, y se hizo con éxito y viene operando muy bien. Ha habido algunos... ¿Eso fue en qué periodo? Eso se entregó en el 2016. Se entregó, sí. Pero, ok, y volviendo a la historia del canal, porque aquí le vamos a sacar en buen dominicano el juguito en este episodio. Se termina la construcción del canal de Panamá. ¿Qué sigue en los años posteriores? Entonces, habíamos quedado ahí que dijimos, estaban enfocados en la construcción del canal y en combatir las enfermedades. Entonces, eso implicaba también mejorar la condición sanitaria de los poblados, ¿no? Porque se había construido durante la época de los franceses de una forma y los norteamericanos decían, no, tenemos que tener esto a las casas más espaciadas y una serie de condiciones, y diríamos que viene todo ese desarrollo de infraestructura. También con el surgimiento del lago artificial, antiguos poblados desaparecieron, quedaron inundados. Entonces diríamos que aquí fue algo que aprovecharon norteamericanos, que era de sacar de la zona del canal a esas comunidades y crear un espacio físico donde solamente estaban los norteamericanos o personas que trabajaban para el canal de Panamá. Y había segregación.
Diríamos, la segregación estaba en función de la planilla salarial y entonces lo llamaban Silver Roll y el Gold Roll. No lo llamaban blanco y negro, lo llamaban Silver Roll y Gold Roll. Entonces, los Silver Roll eran, vamos a explicarlo mejor, los Gold Roll eran los ciudadanos norteamericanos blancos. Y los Silver Roll eran todos los demás. Tú podías ser blanco, pero eras español, Silver Roll. Tú eras moreno de Barbados, eras Silver Roll. Pero esto es dentro de la zona del canal. Esto es dentro de la zona del canal. Claro, el complejo que manejaban ellos, o sea, en su espacio, porque como él dice, desplazaron a las comunidades locales que estaban ahí para construir ese y ellos dieron, bueno, los que se van a quedar son los que nosotros... Y era como una, me imagino entonces, como una pequeña ciudad. Eran muchas ciudades, hay muchas comunidades en el área de Colón, por ejemplo, Margarita, otra comunidad que ahora se llama Arcoíris, pero en aquel momento era Rainbow City. Estamos hablando más o menos de qué área. ¿Usted tiene noción de la escala de esto, de este...? Ese espacio de la zona del canal era 5 kilómetros al margen derecho y 5 kilómetros al margen izquierdo. Diríamos que no eran 10 kilómetros a lo largo del canal, que era territorio norteamericano. Eso estaba cercado. No podían entrar los panameños. Como una zona franca, algo así. Bueno, quizá un poquito más extremo. Pero yo no entiendo todavía. O sea, yo no concibo cómo Panamá duró tanto tiempo como con esa barrera, porque era básicamente un muro de Berlín, vamos a decirle. Sí. Porque tú te dividías el país entre este y oeste. Claro, exactamente, porque el canal cruza Panamá. Correcto. Entonces Panamá estaba picado en 2 pedazos y eso era algo que obviamente ¿Pero molestaba. ¿Este o norte-sur? No. Bueno. Este-oeste. O sea, la franja era este-oeste. Panamá, no, la franja es norte-sur. Que Panamá, claro, sí, entiendo, sí, exacto, es así, porque es confuso porque... Sí. Pero bueno, pero sí, exacto, entonces dividió, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a suponer, si yo iba de la parte este a la oeste, yo tenía que pedir un permiso a pasar por ahí. Tenía que pedir un permiso. O por el mar. No había un puente, el puente de las Américas se construyó en el año 1964, entonces lo que había era un ferry. Por el mar se cruzaba. Por el canal. Por el canal. Se pagaba, me imagino. Pagabas allí, no me acuerdo cuántos automóviles cabían en el ferry y te pasaban al otro lado, pero obviamente eso aislaba el desarrollo económico de Ciudad de Panamá con el resto del país. Wow, sí. Y entonces diríamos que el resto del país estaba hacia la frontera con Costa Rica, estaba bastante marginado económicamente, ¿no? Y eso es algo que todavía se percibe. Que tú ya no, porque hay 2 puentes, hay 3 puentes. Correcto, no, pero lo que yo me refiero es el nivel de desarrollo de Panamá está muy concentrado alrededor de la zona del canal. Está concentrado en la costa Pacífico, fundamentalmente. Está muy desarrollado lo que es Ciudad de Panamá, la ciudad de Santiago, la ciudad de David, todo eso está del lado del Pacífico. En el lado Caribe está la ciudad de Colón y Bocas del Toro. Bocas del Toro es, diríamos, un área fundamentalmente turística. Y la ciudad de Colón sí tiene el puerto libre de Colón y toda la infraestructura portuaria, ¿no? Pero diríamos, la actividad económica circula alrededor de Ciudad de Panamá. Entonces, pero volviendo al tema de esa segregación que existía, ¿no? Tú lo ves inclusive todavía en los edificios que yo trato de documentar y compartir la historia de esos edificios. Hay algunos todavía que tienen tallado en la piedra la entrada que era para los silver y la entrada que era para los gold, ¿no? Sí, porque que esa segregación es algo como muy intrínseco de la formación de Estados Unidos como país, y que me imagino que es algo que simplemente ya traían como un sistema de organización social. Exactamente. Y lo implementaban vamos a decir, muy naturalmente. Así es. Y otra cosa interesante es que me imagino que ese personal o esas personas, o sea, ese grupo de personas que estaban en una categoría donde vivían no era igual. Para nada. O sea, me imagino que esas tipologías de viviendas eran de otra categoría, más grande. Sin embargo, mira, por ejemplo, en este sector que se llama Paraíso, que era
una comunidad silver. De lo que yo investigo, encontré que la comunidad que tenía los edificios más modernos en un momento dado fue Paraíso, lo que era el centro cívico, la escuela elemental, por Paraíso pasaba el ferrocarril. Entonces, no era que estaban totalmente abandonados, había una segregación, pero había... Una buena calidad de vida sí, en general. Obviamente tenías un salario menor, pero oye, tenías un comisariato donde tú podías comprar tus alimentos. Los del Gold Roll tenían otro comisariato donde posiblemente el tipo de mercancía que llegaba era diferente. Pero yo hace poco estuve investigando sobre los colegios. Los colegios también estaban segregados, pero también en los años 60, por ahí 64, 66, que ya estaba comenzando en Estados Unidos la integración, pues en Panamá también. Y los colegios donde antes solamente estudiaban ciudadanos norteamericanos empezaron a admitir a jóvenes que eran panameños, que sus padres venían emigrantes de las islas y que fueron aceptados en la comunidad sin ningún tipo de problema. En Estados Unidos sí hubo, diríamos, cierto rechazo hacia eso. ¿Y qué año es esto? Eso fue en los años 60. 64. A mí me resulta curioso porque, no sé si saben, pero nosotros tuvimos una ocupación de Estados Unidos del 16 al 24. De hecho, hasta cierto punto coincidió también con una misma ocupación que sufrió Haití. Y básicamente la isla estuvo bajo la administración estadounidense paralelamente. Entonces, yo que conozco, bueno, algunas de las construcciones que se hicieron en aquella época, sobre todo en hormigón armado, no he logrado identificar casos en donde se haya implementado esa diferenciación de que si por color o por procedencia. No, o exacto. Y no sé quizás si fue una adaptación al contexto de acá nacional, porque obviamente aquí nosotros tenemos un crisol de formas y quizás tenemos una afrodescendencia mucho más marcada que quizás la que tenía Panamá, pero no sé me resulta yo curioso. sí te diría que en las comunidades silver era más que todo madera, y en las comunidades gold eran más de concreto armado, ¿no? Sí había... Era en una de esas gold donde vivió John McCain. Bueno, ese es un tema interesante y lo traté en una de las publicaciones. Sí. Ajá. Sí. Fíjate, Rod Carew, aquí en República Dominicana son muy seguidores de béisbol y van a recordar mucho, sobre todo los que sean contemporáneos conmigo, a una figura que se llama Rod Carew, que nació en Panamá, hijo de una panameña y de un padre que había emigrado de las Antillas. Vivían dentro de la zona del canal. La mamá iba hacia el hospital de Colón en ferrocarril, pero no aguantó y dio a luz en una comunidad que se llama Gamboa, dentro de la zona del canal. Rod Carew nació siendo ciudadano panameño y hace como un mes y medio se nacionalizó norteamericano, ya como a los 80 y tantos años de edad. Cuando le preguntaron a Rod Carew, porque mucha gente, inclusive los panameños, pensábamos que él era norteamericano, y él dice, no, ¿por qué usted no se hizo norteamericano? Y dice, porque nadie me preguntó que por qué no me hacía norteamericano. Y también él dice, oye, porque yo creo que contribuía más como ejemplo a la juventud siendo un panameño, y que siguieran mi ejemplo los niños de mi país, a que si fuese un norteamericano y que los niños de Estados Unidos ya tienen demasiados modelos o role model a seguir. Entonces, porque mucha gente dice, es que hay aquí una discriminación, porque Rod Carew nació en la zona del canal, pero no le dieron la ciudadanía americana, le dieron la ciudadanía panameña. Es que no... El que viviese dentro de la zona del canal no te daba ciudadanía americana. No, porque no eras no era territorio. Puerto Rico es territorio, y si tú naces en Puerto Rico, pues sí adquieres. Sí adquieres. Pero vino un caso interesante con John McCain. El papá de John McCain era almirante y estaba establecido en una base militar que se llama Cocosolo, y pues allí nació. Y por supuesto, siendo hijo de ciudadanos norteamericanos, adquirió la ciudadanía norteamericana. Pero cuando
cuando John McCain quiso presentarse a la presidencia, un profesor de una universidad de Arizona cuestionó que él no podía ser candidato a las elecciones de Estados Unidos porque él no era natural born citizen. O sea, él no había nacido en un espacio geográfico que fuese territorio de los Estados Unidos. Había nacido en Panamá, en la zona del canal, que eso no era territorio norteamericano. Wow. Entonces, pues, lo cuestionaron, pero diríamos, era muy difícil oponerse a esa candidatura y la manera como lo solventaron fue una decisión del Congreso de los Estados Unidos diciéndole que sí, puede correr. Pero la conclusión a la que llegan los especialistas es que eso no está resuelto. Eso se tiene que resolver a través de una enmienda de la Constitución o una decisión en firme de la Corte Suprema. Sí, que de hecho abriría la posibilidad de que quizá otras personas que se naturalicen estadounidenses puedan luego ser candidatos a la presidencia, porque Correcto. es un precedente que abriría esa posibilidad. De hecho, hace poco, en este proceso electoral americano, creo que hubo un candidato que trató de postularse como candidata demócrata, que es americano, pero de origen turco, que decía, bueno, pero yo soy ciudadano, y él quiso ser ese, y creo que usó el precedente de John McCain. Sí, no, la verdad que el caso es interesantísimo. Sí, entonces, pero la verdad que es interesante porque, como decía Oscar, o sea, son como lugares que como me imagino la cantidad de historias. Está todo conectado. Bueno, ya entienden por qué yo tengo esa pasión, ¿no? Porque cada página que paso digo, aquí hay un tema, aquí hay un tema, ¿no? Y cómo esos lugares que todavía están ahí guardan esa historia. Sí. O sea, y porque uno puede ver como la configuración y todo lo demás. Entonces, por eso mismo también la curiosidad me da de hoy cómo funcionan esas instalaciones, ese sistema urbano. Sí. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Sí. ¿Cómo se relaciona la gente como con estos espacios y todo lo demás? Sí, quería terminar el tema anterior diciendo que cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter, que después vamos a hablar más en detalle sobre eso, en 1978 y se implementa y entran en funcionamiento en 1979, se establece que todos los ciudadanos norteamericanos que hayan nacido en la zona del Canal de Panamá pueden adquirir la ciudadanía panameña. Lo único que tienen que hacer es manifestarlo. O sea, yo, hijo de norteamericanos, nací en la zona del Canal de Panamá, no me registraban a nivel civil en Panamá, me registraban en la Embajada de los Estados Unidos y era ciudadano, pero Panamá dijo, oye, entendemos que ellos culturalmente, emocionalmente están vinculados a Panamá y eso es algo interesante. Qué chulo. Y le digo, no, o sea, ustedes que solamente... hay un grupo de gente que son panameños americanos. Sí, que se denominan Sonian. Sonian, eso es una tercera cultura. Esto es un grupo de personas que nacieron en la zona del canal que no se sienten totalmente norteamericanos a pesar de que tengan la ciudadanía norteamericana, pero que en principio tampoco eran panameños porque su papá era norteamericano, ellos eran rubitos, entonces, pero cuando se firman los tratados de Torrijos-Carter, que desaparece la zona del Canal de Panamá, y eso es una evolución de la que podemos hablar, ya diríamos que es la denominación Sonian desapareció, porque ya no existía la zona del canal. Entonces ya. Sin embargo, con personas que de alguna manera están tratando de mantener ese recuerdo de lo que fue esa época, porque son personas que pues, tienen posiblemente más. Yo tengo 65, voy a cumplir 65 años. Yo nací en el año 1959. Esa generación de los Sonian está desapareciendo. Pero quieren rescatar esa historia, ese sentimiento. Esas personas que al cerrarse la zona del canal y eliminarse todo ese apoyo que los civiles les prestaban al funcionamiento del Canal de Panamá, se fueron a diferentes partes de Estados Unidos, todavía se reúnen anualmente y se visten con los trajes típicos de Panamá y comen los platos típicos en Estados Unidos. Qué chulo. Y llevan grupos de música típica de Panamá para que les vaya a tocar allá. O sea, ellos emocionalmente están en un conflicto porque añoran lo que significaba. Eran unos privilegiados, ¿ves? Porque vivían en una zona donde estaba todo subsidiado. Dicen que ese es el experimento, el único
experimento de socialismo que ha existido era en la zona del Canal de Panamá, porque una empresa era la que subsidiaba todo. Allí te cortaban la grama de tu casa, te pintaban tu casa. Si tú te casabas y tenías un hijo, te asignaban una casa que tenía 2 habitaciones, pero tenías un segundo hijo y le hablabas a la empresa y le decías, conseguime otra casa porque tengo ahora 2 hijos, y te asignaban otra casa. O sea, tú no eras propietario de nada, pero no te faltaba era como una especie como de resort. Pero tú y tus paralelismos de episodio hoy no están afortunados. Bueno, pero algo así, porque al final sí, o sea, bueno, claro, ellos estaban ahí cumpliendo un trabajo, no, ellos reconocían, y por eso cuando, pero para hilvanar la historia, obviamente los panameños estaban muy dolidos por ese acuerdo que se había firmado a espalda de ellos. Ese acuerdo con los Estados Unidos lo había firmado este señor francés, que él pidió: yo les garantizo el apoyo militar de los Estados Unidos si ustedes me nombran a mí embajador plenipotenciario de la nueva República de Panamá ante los Estados Unidos. Con capacidad para firmar documentos por ustedes. Con capacidad firmada, exacto. Y firmó, declarando Panamá la independencia, y este señor firmando en la aprobación del Congreso. Bruno Varilla, ya me acordé el nombre. Esas son de esas contradicciones de la geopolítica del siglo XX, que realmente, porque, óyeme, te doy independencia, pero te quito el recurso más fundamental para que tú puedas echar para adelante. Pero los panameños dijeron, bueno, pero tenemos la independencia, después arreglamos. Después arreglamos. Y ese arreglo tardó hasta 1978. Fue, como dicen, un acuerdo faustiano ahí. Sí, y no era algo exclusivo de Panamá. Vuelvo y traigo los paralelismos con República Dominicana. En esa época del finales del siglo XIX, se hablaba mucho del arrendamiento de la península de Samaná, de la bahía de Samaná a los Estados Unidos, de la anexión del país a los Estados Unidos como un territorio americano. Y de nuevo, no por caer en una especie como de apología o lo que fuera, pero vamos a estar claros. O sea, de que ese proceso dejó un legado para ese país ya para el futuro. De que Estados Unidos realmente hizo una inversión y que Estados Unidos realmente puso un esfuerzo en desarrollar un sistema que ahora hereda Panamá, que fue con lucha y con, ¿verdad? Y con mucho que también dio Panamá, que se dio Panamá, pero bueno, a la larga yo siempre trato de ver lo que queda como positivo. Así es. Y la verdad es que ese aporte infraestructural y tecnológico, también podemos decir que fue de los legados que esas intervenciones norteamericanas dejaron también en el Caribe y en nuestro país. O sea, muchas de las avenidas sistema de saneamiento sobre todo en nuestro país, que inclusive hasta la construcción de planteles escolares, que se creó un modelo estándar que se implementó en varias ciudades del país, la introducción del béisbol como deporte nacional, o sea, hay muchísima. A veces nosotros pensamos que la historia se escribe desde la perspectiva de blancos y negros, de héroes y villanos, pero la realidad es que, como bien menciona Juan, de que mira a estas personas como desde su posición de privilegio, el sentido de identidad y de pertenencia que tienen con este país. Yo puedo también te aseguro que así mismo como ellos fueron influidos por la cultura panameña, ellos también influyeron la cultura panameña, porque la identidad es una calle de doble vía. Así es. Entonces me parece muy interesante. Y hablando de influencias, yo debería meter un anuncio aquí ahora mismo, pero no lo está patrocinando todavía. Pero hablando de influencias, influyan ustedes en sus cercanos y cercanas, amigos, familiares y demás, y compartan este episodio si llegaron hasta este punto, el minuto 48 del programa. Y si obviamente, si no han escuchado los programas anteriores y son panameños y nos están escuchando porque, llegaron a este episodio gracias a Juan y a su cuenta, pues entonces escuchen un poquito más de los episodios que están más para abajo, que venimos haciendo, que aunque sean de cultura dominicana, volvemos al revés, todo lo contrario, porque son de cultura dominicana, seguro les van a encontrar muchas cosas interesantes de las cuales tal vez no saben mucho. Claro. Y de verdad que vale la pena conocer. Y de hecho, yo también pienso que para nosotros, como dice Oscar, tener un poquito más de conciencia sobre este tipo de dinámicas que se dieron en este periodo histórico, del cual
nosotros también heredamos mucho de lo que tenemos hoy en día como dentro de nuestra cultura y nuestras ciudades y pueblos. También incluso algo tan importante como en la transición hacia la modernidad que vino en el caso nuestro, por la instalación, por la entrada al gobierno de Trujillo. Trujillo fue entrenado por los americanos. Exacto. Y viene de precisamente su mentalidad de orden y de limpieza y todas esas cosas que él tenía. Él las aprendió dentro de el contexto de las bases americanas, porque si algo tenían los americanos era eso. Es que ellos donde llegaban, organizaban, limpiaban. O sea, y de nuevo, sabemos que hay toda una discusión, ¿verdad?, sobre todo lo que implica esa injerencia tan fuerte que han tenido. Independientemente de ese aspecto, que se puede, ¿verdad?, considerar bueno o malo, como sea, está esa parte que en términos de la forma, en términos del cómo hacer las cosas, sí traían eso a donde llegaban. O sea, mira cómo se rompe con un esquema francés que tal vez no tenía esos beneficios. Que sí, entonces promovía cierta insalubridad y demás, sin tirarle a los franceses, ¿verdad? Porque ahí también era el conocimiento que tenías en la época, no era ni bueno ni malo, era esta es la información que tengo, procedo así, ¿no? Pero los americanos traen ese orden, ese aire, esa separación, y eso hoy en día, fíjate cómo sigue funcionando. O sea, queda una estructura, una forma que Gascue, mucha gente cree que el sector de Gascue de Santo Domingo, no, que la ciudad jardín que viene de Europa. Y mucho de lo que Gascue es hoy, en las tipologías de casa que hay, con esas galerías, esos techos en agua, viene de los Estados Unidos, viene del bungalow, de las casas con eso viene realmente de una influencia norteamericana. Sí. Y es porque eso es algo que ellos empiezan a implementar mucho en estas regiones para garantizar digamos, un tema climático. Sí, viviendas ventiladas, que por esa época no había aire acondicionado, entonces pero que estuvieran bien ventiladas. El famoso lindero de aquí, o sea, de que se establezcan normativas que pidan una separación entre una casa y otra, que hoy en día todavía sigue siendo una norma aquí. Rompe con la ciudad europea. Claro. Si vamos a la ciudad colonial, ustedes se fijan que tienen toda la fachada continua porque son medianeras, son casas que tienen muro con muro, que era como hacían la ciudad de los españoles. Así es. Los americanos son los que traen eso. No, las casas necesitan ventilar y hay que establecer lo mismo pasó allá. Una norma que te deje que haya ventanas y que circule el aire. Así es. Y por eso mayor salubridad, mayor salud. Yo me encuentro cuando tomo esas fotos de contraste de antes y después, que muchas veces la foto actual no la puedo contrastar con la foto antigua porque está llena de vegetación. Porque los norteamericanos podaban todos esos árboles, podaban toda esa matiga porque querían que el viento circulara. Pues hoy no, nosotros queremos tener esos verdes, no sé qué broma, y sembramos. Y entonces digo, aquí no puedo tomar la foto. Porque y ni se me ocurre decir, bueno, vamos a cortar esto aquí porque yo soy biólogo. Mire, y una preguntita, ya para llegar casi al final de la historia. Sí. ¿Retorna la zona del canal a soberanía plena de Panamá? Sí, fue una lucha larga, de reclamo del pueblo panameño, inclusive con derramamiento de sangre, pero llega al poder Omar Torrijos y llega al poder Jimmy Carter, y ellos quieren corregir esa injusticia que se hizo cuando se firmó un tratado a perpetuidad por una persona que no era panameña. Y entonces dijeron, bueno, vamos a eliminar la zona del canal, 1978, cuando se firmaron los acuerdos, y en el 31 de diciembre de 1999, ya toda la operación del canal de Panamá pasa a manos de los panameños. Pero entonces primero fue entregar infraestructura. Bueno, como ya no existía la zona del canal, muchos de los civiles
que eran los profesores de la escuela, los que hacían la limpieza, la policía en la zona del canal, los jueces, todo eso se regresaron a Estados Unidos, todo eso se desmanteló, entonces se entregaron edificios, pero empezó una transición acordada y ordenada para ir capacitando a los panameños en el manejo de la operación del canal, comenzando por los pilotos. Tú sabes que Panamá es el único país del mundo donde el capitán del barco le entrega la nave a un capitán panameño que es el que se encarga de cruzar el canal. O sea, tienen vale parking allá. Tienen vale parking. Yo me imagino que es para evitar a lo mejor la demanda. O sea, si tú eres un capitán que no conoce esa ruta, pues no ha sido entrenado, puede para tener que no pase lo que pasó en el canal de Suez, por ejemplo, que se atravesó un barco y duró semanas. Correcto. Entonces aquí la responsabilidad es de ese piloto panameño que es de la casi nada, ese piloto me imagino que... Sí, la responsabilidad es muy, muy grande. De hecho, hace como dos o 3 años hubo un incidente que una embarcación golpeó las vías del ferrocarril, la vía del ferrocarril. Entonces, todo el movimiento de contenedores que se hace se tuvo que suspender mientras reparaba. Entonces, claro, está la autopista y entonces camiones movieron esos contenedores. Pero eso fue un problema, ¿ves? Pero bueno, se solventó. Quedó en casa porque el piloto era local, ¿no? Entonces, en el 79 comenzó la transición y en 1 de enero ya completamente panameño. ¿Y qué sentimientos despierta toda esta infraestructura, todo esto, este patrimonio tangible, sí, para la identidad panameña? ¿El panameño se siente, lo siente parte de su identidad, no lo rechaza? Sí, mira, por ejemplo, en el sector de la Ciudad del Saber, que era una base militar, bueno, eso lo vemos como que es nuestro y estamos muy agradecidos porque, oye, son edificios espectaculares, áreas verdes, entonces, sí, sabemos que eso era una base militar, pero se nos olvidó ya eso, ¿no? Ya se subsanó. Se subsanó, sí se conserva la historia, por ejemplo, la Fundación Ciudad del Saber, el Museo de la Biodiversidad, la Embajada de los Estados Unidos han promovido paneles informativos que te recuerdan qué había en esos espacios físicos, ¿no? Entonces, no se quiere perder la memoria histórica, ¿no? Claro, entonces, sí. claro. De hecho, nosotros aquí hemos hablado mucho sobre el patrimonio como algo que a veces tendemos a romantizar en un sentido de que es solo hermoso, es solo monumental, pero al final, fíjate, como las infraestructuras militares que hemos hablado aquí del caso de la Fortaleza Osama, que hoy en día tiene un museo y es un centro de visita, es un lugar de diversión, de esparcimiento, pero era una fortaleza militar. Sí, sí. Y como una base que no era militar del todo, porque no era una base militar como tal, su función no era bélica, pero sí era un complejo que estaba con un fin muy técnico, por decir así, acaba siendo apropiado por la cultura local luego, y ahora es un lugar como asociado con otras funciones. Sí. O sea, que al final el patrimonio es lo que hacemos con él también. Sí, yo diría que lo que está conservado el panameño ya lo siente como propio. Ajá. Y obviamente agradece que eso lo construyeron los norteamericanos, como agradecen que construyeron el Panamá, que ahora administramos nosotros y que ampliamos nosotros. Claro. Ya hay un empoderamiento. Hay un empoderamiento, sí. Ya hay una apropiación en la palabra. Sí, una apropiación. Sí lamenta el ciudadano panameño y los que vivimos allí de la infraestructura que no se conserva en buen estado. ¿Ve? Y dice, el panameño dice, qué pena que cuando estaban los norteamericanos eso estaba tan bonito y ahora está así. O sea, si está bonito, si estaba bonito antes y está bonito ahora, perfecto, es el deber ser. Exacto. Pero si estaba bonito antes y ahora no, entonces lo reclama. Claro. Y yo creo que ese reclamo es muy valedero para que las autoridades digan, tenemos que hacer algo
con esta infraestructura, sobre todo por el potencial turístico que tiene, no diríamos habitacional, pero con el atractivo turístico. Claro, ¿no? claro. Ya tiene más de 100 años de construida, mucha infraestructura. Sí. ¿Cómo? Ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, y vamos a tener que volver a invitar a Juan a la República Dominicana con viajes. Sí, porque no hablamos de los edificios como tal. No, hablado, o sea, bueno, para eso van a tener que entrar a la cuenta y lo viendo por oye, ahí. Sí, la cuenta se llama @canalson con Z, S, Canal Sone, con Z. PTY. De todas formas, nosotros lo vamos a incluir probablemente en los cortos que estemos haciendo de este episodio y también lo vamos a incluir en la publicación en conjunto que vamos a hacer espero que me la acepten. Claro. No, y yo los invito a que la sigan porque van a aprender. Así como yo aprendo, mire, yo lo sigo a ustedes, sigo la cuenta, aquí voy a verlo, de Histografía Dominicana, la cuenta de Mario Espillat. Espaillat, la sigo y aprendo mucho y lo llamé también para decirle que venía para acá para vernos, pero no, yo vivo en Tampa, pero estando él en Tampa, oye, comparte toda esa información y también con otras cuentas de amigos en Panamá que están en la misma motivación de recuperar ese recuerdo histórico. De hecho, usted nos mencionó una muy buena que se llama Mother PTY, sí, eso es edificios modernos, sí, Mother PTY, te lo voy a pasar, Melissa, sí, es de Daniel González, espectacular, además él hace caminatas y te lleva a ver los edificios, te nombra el arquitecto y ahora ha tenido tanta proyección que los dueños de las casas lo invitan y él entra a las casas y ve una cantidad de detalles que no ves de afuera porque él es arquitecto también, ¿no? Entonces también está Caminando PTY de Dylan Figueroa, que ese está en el área de Santa Ana, espectacular porque son edificios muy bonitos, pero que no están tan bien conservados, pero él con su trabajo de llevar a las personas a caminar esas calles, pues los está mostrando. Uepa, pero qué chulo. Caminando PTY. Está también en Panamá Historia APHT 507 de Daniel Ochoa, que él se especializa en lo que era la atención prehospitalaria en la antigua zona del canal. Yo le digo, lo tuyo sí está difícil porque, está muy específico. Muy específico. Y está PRR-History de Nodier García, que investiga sobre el ferrocarril. Qué chulo. Es que es un demasiado tema, como usted dice, que cualquier tema, es como abrir como una caja de Pandora. Sí, entonces mira, nos hemos seguido, no nos conocemos físicamente. Ahora, primero de estos que he mencionado, no, bueno, a este otro muchacho de Mother PTY sí, porque hicimos un tour con él, y yo estaba comenzando yo con mi cuenta. Oye, pero nos compartimos información. Mira, conseguí esta foto de un ferrocarril. Yo no trabajo ferrocarriles, te la paso a ti. La verdad que es todo un aprendizaje. De hecho, una de las conversaciones, bueno, de lo que estuvimos conversando junto con Juan es de la posibilidad, y me tomo el atrevimiento de decirlo por acá, de que ellos hasta cierto punto repliquen lo que nosotros hemos construido a través del colectivo Mamey, que es justamente un espacio de convergencia de todas esas personas haciendo de una manera u otra lo mismo, pero con diferentes mensajes, diferentes públicos, de diferentes formas, de diferentes espacios geográficos, y al final del día colaborando hacia un mismo fin, que es en este caso la difusión de la memoria histórica, la conservación del patrimonio cultural. Y el disfrute del patrimonio, o sea, de que las personas se acerquen y se beneficien de todo lo bueno que trae esa conexión. La vida moderna no te lo permite, porque vas en el carro y estás pendiente del semáforo y no atropellas a la gente, pero cuando caminas las ciudades y ves todo eso, tú dices, wow. Y entonces ya uno empieza a ver a través del decaimiento, lo que se empieza a ver, espérate, hay algo aquí. Claro. Bueno, nosotros no tenemos más que agradecer esta conversación que ha sido genial y que esperemos que tengamos la oportunidad de repetir en algún otro momento. Claro, como estando yo podemos siempre hacerlo por Zoom, claro. De cualquier forma, la verdad que es un tema fascinante. Claro. Y que de verdad también agradecer el trabajo que usted hace a través de su cuenta. Nosotros, bueno, yo soy arquitecta y nosotros como parte de fachadas, pues también valoramos eso, ¿verdad? Que hayan otros, que en otros lugares también
tengan esa inclinación Claro. por difundir Claro. y por acercar a la gente que tal vez no se fija mucho en esas cosas a esos temas. O sea Sí, que sí. de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a Y a la ustedes. orden desde acá, Sí, Sí, de sí. verdad. sí. No, muchísimas gracias. Y bueno, nada, gracias también a todos los que se quedaron, como dice Oscar, hasta el final de este episodio. Síganos en todas nuestras cuentas, denle a like, compartan y demás. Y de verdad que nada, queremos verlos en el próximo, no se lo pierdan. Y nada, gracias Oscar. Gracias, Melissa. Y gracias, Juan. Chao, Gracias a adiós. ustedes. Chao. Bye.